Hola, mi nombre es Maitet Salazar Fuentes. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Química en el Tecnológico de Estudios Superiores San Felipe del Progreso y les voy a hablar sobre la norma 034 STPS 2016 de la materia de salud y seguridad en el trabajo. Bien, la norma nos habla de las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de las actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Como objetivo tiene establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, así como el acceso para el desarrollo de actividades de personas con discapacidad. Ustedes se preguntarán en dónde podemos aplicar esta norma. Pues esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde laboren trabajadores con discapacidad. Bien, como obligaciones del patrón tenemos que ellos deben realizar un análisis para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad que presenta el trabajador. También debe contar en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores con instalaciones que permitan la accesibilidad de trabajadores con discapacidad o realizar los ajustes a fin de permitir el libre desplazamiento para librar desniveles, facilitar el acceso y manipular objetos, controles, entre otras cosas. En su caso, proporcionar asistencia con elementos mecánicos o auxilio con personas para la movilidad del trabajador con discapacidad de su perro guía cuando éste lo auxilie, si las escaleras o rampas presentan dificultades durante su desplazamiento. También deben establecer por escrito las acciones preventivas y correctivas que se deben instrumentar en el programa de salud y seguridad en el trabajo para prevenir riesgos a trabajadores con discapacidad, considerando para cada puesto y lugar de trabajo la discapacidad de cada trabajador, el área del puesto de trabajo, los riesgos específicos asociados con la discapacidad de trabajadores, las medidas de control técnicas y administrativas implantadas y su evaluación. También deben instalar en las áreas del centro de trabajo que lo requieran las señalizaciones para el desplazamiento, la estadía y las acciones a seguir en caso de emergencia de acuerdo con la discapacidad del trabajador. La señalización debe ser visible, colocada en un lugar y posición que no represente un factor de riesgo y que no esté obstruida. Debe ser enfocada a la discapacidad del trabajador. La señalización táctil deberá estar ubicada a una altura de entre 90 a 120 centímetros del nivel del piso, ser elaborada en código braille, ser accesible y estar libre de obstáculos, proporcionar al trabajador que le permita ubicarse en el centro de trabajo, ubicar e identificar las rutas de evacuación y emergencia. La señalización audible deberá estar ubicada de tal manera que permita escucharse en la zona, área o lugar de trabajo, emitir sonidos e instrucciones cortas, tener un sonido por medio de frecuencias diferentes a los sonidos generados en el lugar de trabajo. También debe contar con un plan de atención a emergencias y debe informar a los trabajadores con discapacidad sobre los riesgos, las medidas de seguridad y las acciones a seguir en caso de emergencia.
Las obligaciones de los trabajadores deben ser participar en el análisis para determinar la compatibilidad con su puesto de trabajo cuando el patrón lo requiera, informar cualquier cambio que perciba en sus capacidades y o discapacidad. Debe atender las acciones preventivas y correctivas establecidas en el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Debe participar en la capacitación, eventos de información y plan de atención a emergencias que el patrón proporcione. La capacitación que se proporcione al trabajador deberá considerar los siguientes temas: la información de los riesgos específicos a que puede estar expuesto en el lugar de trabajo y en las áreas cercanas al mismo, las acciones y medidas preventivas para el desempeño de sus actividades en su lugar de trabajo, las diferentes señalizaciones utilizadas en el centro de trabajo que proporcionen información para el traslado, estadía y emergencia. Los brigadistas y trabajadores deberán atender la emergencia, deberán recibir capacitación para poder auxiliar a los trabajadores con discapacidad, y esta debe proporcionarse al menos cada 12 meses. El plan de atención a emergencias debe contener la identificación, ubicación y señalización de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zona de menor riesgos y puntos de reunión, entre otros. El procedimiento de alertamiento implantado en el centro de trabajo. Señales estroboscópicas, luminosas o dispositivos de alerta visuales o vibratorios para complementar las alarmas sonoras. El procedimiento o instrucciones para actuar en caso de emergencias. Los procedimientos e instrucciones para el uso del equipo de evacuación. El procedimiento o instrucciones para la evacuación de los trabajadores. Los medios de difusión sobre el contenido del plan de atención a emergencias. Los dispositivos o ayudas que pueden utilizar para la evacuación de los trabajadores. Los requerimientos de las áreas de los centros de trabajo deben ser acordes con la discapacidad de cada trabajador y deberán contar con elementos para comunicar la entrada y salida del centro de trabajo con la vía pública, tener señalización visual, auditiva y táctil según aplique para su desplazamiento y estancia en el centro de trabajo.